Así es, la recibimos. Los invito a recibirla con un fuerte aplauso, cerrando esta primera jornada, la doctora María Lilian Mujica, para ayudarnos a comprender mejor. Muchas gracias por estar presente, doctora. Muchas gracias. Les pido disculpas por los minutitos que me demoré, porque he abreviado la presentación para para no agotarlos tanto y poder presentarles lo fundamental. Igual voy a ir bastante rápido porque tengo mucha información para comentarles. Bueno, coincidentemente con el expositor anterior, sin saberlo, elegí para la presentación esta imagen de unos semáforos, pero estos son de Madrid, y me interesa mucho remarcarlo, porque esto nos muestra esta política común que se está adoptando en países de Occidente, hasta en detalles como poner semáforos que promocionan la homosexualidad. El expositor anterior también ha avanzado en muchos temas y contenidos que me permiten simplemente comentarles cómo eso mismo que les ha comentado, que les ha presentado, se está incluyendo en la educación y en los textos que la UNESCO y en nuestro país, nuestro gobierno nacional, están bajando para la educación desde el nivel inicial. Bien, avanzamos un poquito. Siempre me gusta comenzar con esta frase de Gamba, de Susana Gamba, una argentina divulgadora de la perspectiva de género, que nos muestra lo que en realidad es la perspectiva de género. Es una concepción del mundo y de la vida. Esto es lo que se quiere transmitir desde la educación. Se quiere cambiar la concepción del mundo y de la vida de las nuevas generaciones. Ese es el objetivo. Bien, perdón, que este control todavía no me familiaricé. Bueno, esta es la frase completa de Susana Gamba. Dice: la mirada de género no está supeditada a que la adopten las mujeres, ni está dirigida exclusivamente a ellas. Nos quieren hacer creer que si queremos defender a las mujeres tenemos que asumir la perspectiva de género. Falso. El objetivo final de la inclusión de la perspectiva de género no tiene que ver principalmente con las mujeres, porque se las puede defender desde otras perspectivas. Muy bien, avanzo. Ahora me voy a centrar en lo que están proponiendo los organismos internacionales y que nuestro país está incorporando. En 1993 tenemos que tener en cuenta un hito muy importante, y es que ILGA, que es la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, se incorporó como órgano consultor de ECOSOC, en las Naciones Unidas, es decir, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Esto justamente entronca con lo que presentaron en la comunicación anterior. ¿Qué pasa? Esta asociación, ILGA, incluía al menos 3 asociaciones que promovían la pedofilia, que tiene mucho que ver con la educación sexual, porque a nosotros nos están preocupando los niños. Esta asociación incluía 3 asociaciones de pedófilos. Entonces, desde ECOSOC se
planteó que no se podía incorporar una asociación que incluyera este tipo de prácticas. ¿Qué hizo ILGA? Los echó. Pero fíjense qué hizo luego. Hemos hablado recién de 1993. Esta captura de pantalla es del 2014, y promueve los derechos sexuales y reproductivos de los niños desde los 12 años y los invita a hacerse activistas jóvenes lésbico, gay, bi, trans. Desde los 12 años, porque además está pensando en que los niños son seres sexuados, pero sexuales, con actividad sexual, como nos ha dicho IPPF en su Declaración de Derechos Sexuales y Reproductivos. En 1995, 2 años después que se incorpora ese órgano consultivo, 2 años después, en una conferencia de mujeres, Conferencia Internacional de Mujeres, en Beijing, se incorpora el concepto de género. Hubo gran debate, mucha discusión. Algunos países como Argentina hicieron reservas porque se dieron cuenta de a dónde apuntaba el concepto de género, y luego se incorporó un concepto bastante amplio, con mucho descontento de las promotoras del concepto de género. Bien, IPPF, que a ustedes les sonará, es el organismo más interesado en que se legalice el aborto en Argentina. Es un organismo que surgió en en Inglaterra, con financiamiento también de Estados Unidos. Tiene sede en Estados Unidos y se dedica en el mundo entero fundamentalmente a promover y financiar el aborto y los métodos anticonceptivos, y trabaja junto con la ONU y con los organismos dedicados a la planificación poblacional, es decir, a la disminución del nacimiento fundamentalmente de niños pobres en países en vías de desarrollo. Esta institución se dedica a hacer la bajada concreta, financiando planes de promoción de anticoncepción y aborto. Este organismo, ¿qué hizo? Sacó una declaración propia de derechos sexuales y reproductivos, que si ustedes leen en los diarios y en muchos libros de texto, se los presenta como una Declaración Universal de Derechos Sexuales y Reproductivos. No existe esa declaración. No es cierto, es una gran mentira. No hay Declaración Universal de Derechos Sexuales y Reproductivos. Hay una declaración de IPPF. Pero IPPF, acá está en letra chica, pero yo se los voy a agrandar. ¿Qué nos dice en esta declaración? Que uno de los objetivos establecidos dentro del marco estratégico de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, a eso se dedican, ¿sí? Entre 2005 y 2015, es aumentar el acceso a una educación integral en sexualidad orientada a la juventud y sensible al tema de género. ¿Por qué surge la inclusión de género en planificación familiar? Porque hacen estudios de los resultados que vienen obteniendo, repartiendo anticonceptivos, instruyendo sobre el uso de anticonceptivos y financiando clínicas abortivas en los países en vías de desarrollo. Y llegan a la conclusión de que los objetivos que se habían planteado de disminución de la población no se han logrado. Les resulta caro y los resultados son escasos. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a cambiar el enfoque. ¿Por qué? Porque lo mejor
lo mejor y más económico es que las personas tengan relaciones sexuales estériles. El tipo de relaciones sexuales intrínsecamente estériles son las relaciones homosexuales y lésbicas. Muy bien. Agrega, bueno, esto lo paso rápidamente. Aquí, ¿qué me interesa marcarles? Fíjense, en la Declaración de Derechos Sexuales y Reproductivos se está refiriendo al organismo, está mencionando el organismo que se dedica en la ONU a la planificación familiar, es decir, programas poblacionales que apuntan a la disminución de la población. Y acá nos da los ejes que deben guiar esta declaración e incluso una educación sexual. Primero, género, primer punto. Y aquí nos queda clarísimo que género es un eje central y principal de los organismos internacionales y de sus organismos ejecutores, como por ejemplo la IPPF. Luego, salud sexual y reproductiva, ciudadanía sexual, placer, violencia, diversidad, relaciones. Ok. Hay grandes ausentes. Por ejemplo, algo fundamental, que como educadora tengo que decirlo, el autocontrol. Hay que aprender a desarrollar el autocontrol. Sabemos incluso que el autocontrol es una habilidad básica para la inteligencia emocional, por lo tanto, para el éxito en los estudios, en las relaciones interpersonales y también para el manejo de la propia sexualidad. El autocontrol no aparece como tema, no interesa porque no está en la concepción. La concepción antropológica de base que sustenta esta propuesta es el materialismo. Si el ser humano es solo materia, es animal, entonces no interesa, no se ve como buena ninguna regulación que limite la capacidad de obtener placer y el máximo placer posible. Entonces la educación sexual tiene que apuntar a potenciar las posibilidades de obtener el máximo placer posible. Instrucción que permita tener mucho placer con poco riesgo. Muy bien. Y fíjense, esto es interesante porque la ONU incluyó un defensor de los derechos LGBT, lésbico, gay y trans, y me interesan estas declaraciones de él. Dice, en las flechitas vemos que este defensor ha sido propuesto y ha surgido de las filas de ILGA. ¿Recuerdan el organismo que yo les mencioné? Bien, no es casualidad. Y luego nos aclara cuál es el objetivo. Fíjense acá. Dice sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, señaló en la conferencia de Bangkok que los 5 objetivos clave, ¿cuáles son? Despenalización de la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad. Despatologización, reconocimiento de la identidad de género, inclusión cultural, empatización. Esos son los objetivos que asume la ESI con perspectiva de género. Es decir, convencer a los niños y adolescentes de que la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad, etcétera, etcétera, no deben ser penalizados, por supuesto, pero además no tienen nada que ver con una patología, pero el objetivo final es la empatización. Muy bien. Paso estos son un listado de 112 géneros que este representante propuso y que nosotros deberíamos comunicar a los alumnos, pero vamos a la UNESCO 2018, esto es del año pasado.
La UNESCO ha venido sacando una serie de instructivos sobre cómo cómo implementar la educación sexual en el mundo entero. Y en este instructivo, que es el último, de 2018, nos presenta una serie de ejes. Por supuesto, una vez más, el autocontrol, la valoración moral de la sexualidad no entran como contenidos. Muy bien, hay un tercer eje que me interesa mucho presentarles, que es el eje de género. Muy bien, ¿qué nos dice en este eje? Fíjense, para nivel inicial, hasta primer ciclo de primaria, desde los 5 años, la idea clave que propone es importante comprender la diferencia entre sexo biológico y el género. Es decir, desde nivel inicial tenemos, según la UNESCO, que enseñarles a los niños que no tiene nada que ver su sexo con el género. E incluso, fíjense lo que propone, definir el género y el sexo biológico y describir cómo son diferentes, teórico, ¿sí? Pero incluso bajarlo a su propia realidad, reflexionar sobre cómo se sienten con respecto a su sexo biológico y género. Introducirles la duda desde el jardín de infantes. Y convencerlos desde el jardín de infantes de que no tiene nada que ver su cuerpo con ser masculino y femenino. Por eso es que ya en la Argentina, ustedes conocerán casos, a mí, a raíz de estas conferencias, me han comentado casos, uno concreto en Salta, de una madre asustada porque su niña vino del jardín diciéndole que quería ser varón. ¿Por qué? Porque había aprendido en jardín que podía ser nena o nene. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no quería perder, quería mucho a un compañerito, ¿sí? Entonces no quería perder su amistad, entonces por identificación, una confusión enorme. Bien, avancemos un poco más. ¿Qué nos propone? En el segundo ciclo de primaria, de 9 a 12 años, esto es crucial, es interesantísimo. La idea clave es cuestionar las normas sociales, culturales y la religión, las creencias religiosas. Esto nos dice la UNESCO. Rápidamente nos dice que los alumnos deberían definir los roles de género. ¿Qué roles? ¿De qué roles está hablando? Los roles laborales, bueno, sí, varón y mujer pueden tener también roles de gestión, de conducción, estamos de acuerdo. Roles domésticos, bueno, también los varones pueden lavar los platos, plancharse las camisas, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con los roles parentales? Un varón, tendríamos que enseñarles que un varón también puede ser mamá y que una mujer también puede ser papá. Esto entroncando con la idea del matrimonio igualitario. Y además los roles sexuales, que son intercambiables, deberían aprender que son intercambiables. ¿Quién es penetrado y quién penetra? ¿Me explico? Ok, varón y mujer podrían asumir ambos roles, con un varón o con una mujer o con quien fuere. Eso tendrían que tener claro los niños. Muy bien, identificar ejemplos de cómo las normas sociales y las normas culturales y creencias religiosas pueden influir en los roles de género. Y esto es teórico, pero veamos la bajada. Reflexionar sobre las creencias culturales religiosas que impactan en cómo los roles impactan en cómo ven los roles de género. Y aquí hay algo muy importante. Resulta que Dios los creó varón y mujer, dice la Biblia, ¿sí? Entonces tenemos que cuestionar
tenemos que cuestionar las verdades fundamentales aprendidas en la religión cristiana, ¿sí? Bien. Además, se propone que aprendan a definir la identidad de género, explicar cómo la identidad de género de una persona puede no coincidir con su sexo biológico. Tienen que mentalizarse desde los 9 años que no necesariamente va a coincidir el sexo con el género, es decir, que pueden optar por un cambio. ¿Y cuál es la idea clave? La forma en que los individuos piensan de sí mismos y se describen a sí mismos en términos de su género es exclusiva de ellos. Es decir, un individualismo subjetivista. ¿Qué soy? Si soy hombre o soy mujer es una cuestión que depende solo de mí. Y eso habría que enseñarles, que no tiene nada que ver su sexo con su modo de sentir, de sentirse, de identificarse, y además que no tiene trascendencia social. Una gran mentira, porque el ser humano es social por naturaleza. Bien, avancemos en el ciclo orientado de educación secundaria. De 15 a 18 años, la idea clave es importante desafiar los sexos de género propios y ajenos. Desafiar los sesgos de género, ya entrar en la acción, en la militancia, desafiar a los 15 años, plena época de la adolescencia. Otra idea clave que proponen es la homofobia y la transfobia son perjudiciales para las personas de diversa orientación sexual e identidad de género. Hay que enseñar lo que es la homofobia y la transfobia y enseñar la militancia en contra de la homofobia y la transfobia según la categoría que recién les explicaron. ¿Cómo esto se baja en la educación argentina? El año pasado tuvimos acá capacitación de un especialista que vino de Nación y que enseñó esta diferencia. Fíjense quién financia esta capacitación: la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Justicia 2020. Quiero resaltar una cosa. El enfoque de género, la perspectiva de género en educación no está siendo bajada directamente por educación, para evitar la resistencia de los padres. ¿Cómo está siendo bajada? Estratégicamente por otros 2 ministerios, por salud y por justicia. Pero justicia se ha metido fuertemente en el tema de educación. Por eso es quien capacita a los docentes y a los gabinetistas, que es lo que pasó el año pasado aquí en San Juan. ¿Y qué nos dice? Esto que ustedes lo han visto muchas veces, nos aclara. Fíjense, yo me había mostrado al principio lo que dice Susana Gamba. Dice, no es un tema de mujeres, no es algo que involucre solo a las mujeres. Y aquí lo tenemos clarísimamente. Presidencia de la Nación nos aclara que esto tiene más que ver con homosexualidad, lesbianismo, transvestismo, transexualismo, que con tema de mujeres. Bien, como esto es muy conocido, lo paso rápidamente. Perdón, solo una cosita vamos hacia atrás. Una cosita quiero resaltar. Fíjense que el ideal es el queer. ¿Ven? Que tiene hacia la mitad de la figura es femenina y la otra mitad es masculina. Ese es el ideal que el Estado Nacional nos propone para que guíe nuestra educación sexual integral. Muy bien. ¿Qué ha hecho el Consejo Federal de Cultura y Educación el año pasado? El año pasado sacó esta resolución del 22 de mayo de 2018, donde estuvieron casi la totalidad de los ministros
de Educación de la Nación, el nuestro estuvo presente, por lo menos hubo representación que avaló por unanimidad, se aprobó por unanimidad esta resolución. Y acá lo que nos propone son básicamente dos cosas: que todo docente que quiera acceder a un cargo directivo tenga que demostrar que conoce perfectamente, y por supuesto para aprobar el examen tendría que manifestarse de acuerdo con este enfoque, ¿sí? Es una criba ideológica para garantizar que quienes conducen la educación están imbuidos de la perspectiva de género. Pero además nos marca contenidos para el nivel inicial. Fíjense que coincide con lo que plantea la UNESCO. Ya tenemos que plantear el tema de los estereotipos de género desde nivel inicial, según dice nuestro Consejo Federal Cultura y Educación. Y hablar de diversidad de familias. Hablar de diversidad de familias en el contexto de género es hablar de matrimonio igualitario. Bien, también menciona la diversidad de las personas, apariencia física, orientación sexual e identidad de género, incluye el concepto de identidad de género, la superación de los prejuicios, por supuesto, para favorecer la empatización que nos había marcado el representante del movimiento LGBT en la ONU. Y finalmente, en primaria, nuevas formas de masculinidad y feminidad en el marco de la equidad de género. Nuevas formas de ser varón y nuevas formas de ser mujer. Eso en primaria. Vamos a saltar a lo que ha pasado aquí en San Juan, porque algunos dicen, bueno, pero San Juan nos llega. En San Juan, este año 2019, el Ministerio de Educación ha sacado dos resoluciones que establecen la transversalización de la educación sexual y además la designación de profesores para un espacio de educación sexual. Y por supuesto que no se ha manifestado abiertamente que se esté de acuerdo con el enfoque de género. Pero un detallito interesante que me parece comentarles. Fíjense que aquí aparece en la resolución 214, en el marco legal que regula esa bajada, está la resolución 340 que les acabo de mostrar, del Consejo Federal de Cultura y Educación del año pasado. Y en la resolución 215, lo mismo, aparece ahí la resolución 340. Es decir, que para este año o para más adelante ya se sentaron las bases de una ESI con perspectiva de género. Muy bien. El Gobierno Nacional firmó el año pasado, en julio del año pasado, un convenio con la Fundación Huésped. ¿Para qué? Para que sean los capacitadores de los docentes. Veamos qué propone la Fundación Huésped. Nos aclara toda esta terminología en un material que tienen en su página web, por supuesto, totalmente desde el enfoque de la perspectiva de género. Voy rápidamente. Pero además, el Gobierno Nacional nos ha proveído, también este texto está colgado en la web, nos ha proveído de este documento, Hablar de diversidad sexual y derechos humanos, guía informativa y práctica. Es de 2018. La primera edición 2017-2018 es gestión actual, porque hay mucho material con perspectiva de género de la gestión anterior, pero en esto hay política de Estado, coinciden absolutamente, todo está en la misma línea. Muy bien, ¿qué nos propone? Fíjense, les leo un trocito nada más. Las niñas, niños y adolescentes preguntan, solicitan
formación, son parte de la diversidad. Los niños son parte de la diversidad. ¿De qué diversidad? Si estamos hablando de educación sexual, se quiere referir a la diversidad sexual, ¿sí? Pensando en la niñez trans. Y luego agrega, son seres sexuados que se vinculan emocional y sexualmente con otros seres. Las niñas y los niños dice que son seres sexuados que se vinculan sexualmente. Esto es pedofilia, ¿sí? Esto, a ver, no es pedofilia, habilita a la pedofilia. Porque si estoy diciendo que los niños, según nos había dicho la IPPF, tienen derechos sexuales y reproductivos, lo que nos está diciendo acá es que tienen derecho a tener actividad sexual con quien quieran, cuando quieran, y sin que papá y mamá les impidan sus derechos humanos universal, ¿no?, entre comillas, de tener sexo con quien quieran y cuando quieran. Muy bien. ¿Y qué nos dice después? Nos aclara este texto del Gobierno Nacional. Nos aclara que hay práctica sexual, el concepto de práctica sexual es que tendríamos que enseñar a los chicos, que son acciones o patrones de comportamiento sexual basados en el erotismo, fantasía y o placer. No hay prácticas sexuales que se correspondan con una orientación sexual determinada. Entonces, tenga la orientación sexual que tengas, tienes que saber y tienes que aprender a practicar todas las prácticas sexuales. ¿Me explico? Porque todo sería lícito en cualquier tipo de relación. Muy bien. Y luego nos aclara el concepto queer, pero fíjense que es muy interesante. Nos dice que este término también se refiere a la teoría que rechaza categorías estancas respecto a la sexualidad, la orientación sexual, la identidad de género. Es decir, es una categoría liberadora, que nos liberaría de esos compartimentos estancos, de esas visiones recortadas de la sexualidad. Y en coherencia con esto, el Gobierno Nacional el año pasado, fíjense, en las Olimpiadas sacó el muñequito Pandy, ¿lo recuerdan? Y en la gacetilla que salió en todos los medios de comunicación, nos aclara que Pandy es género fluido, no es mujer ni varón. El muñequito que representa a los jóvenes deportistas es un muñequito queer, ni hombre ni mujer. Esto es política de Estado, ¿sí? Muy bien. Esto es queer. Esta es Sayak Valencia, que es una gran líder mexicana que promueve el movimiento queer. Esto es queer 2019. Les traigo noticias lo más actuales posibles. Esto es la entrega de los Oscar, ¿no? Ha sido muy llamativa la presentación de esta persona que se presentó vestido así, ni hombre ni mujer, en representación del movimiento queer. ¿Qué es lo que para nuestro Gobierno Nacional es liberador de estereotipos? Muy bien. Y para que quede claro de qué hablamos cuando hablamos de queer, está también este personaje que es muy reconocido. Esta es una captura de Wikipedia, ¿sí? ¿Qué me interesa? Que presenta los datos, ¿sí? El nombre original es Thomas Neuwirth y es austríaca. Lo presentan a este varón como mujer austríaca y es cantante. Bien, parece que no tuvo mucho éxito en su conjunto de varones y cuando empezó a vestirse como queer saltó a la fama. Bien. Pero ¿qué es especialmente preocupante? Que el movimiento queer, hacia donde apunta la perspectiva de género, hacia eso apunta como modelo humano, ni hombre ni mujer, para no limitarse todas las posibilidades
de experiencia sexual y de placer, ha dado origen a este texto que se publicó en España por un grupo queer de España, y toma esta idea que expresa perfectamente el enfoque teórico. El eje del mal es heterosexual, es decir, ¿qué es lo que hay que combatir? La heteronormatividad. Y esto en nuestros textos nacionales para la bajada de ESI está clarísimo. Que nos dicen que tenemos que enseñarles que no es lo normal ser heterosexual. Habría que combatir esa idea. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos, por ejemplo, con libritos de cuentos desde nivel inicial. Esto nos proponen, por ejemplo, ¿qué cuentitos? Sobre una sirena que se enamora de otra sirena y serán felices teniendo hijas e hijos. Un varón que es bailarín y una mujer jueza de la nación. Sapos que se enamoran de otros sapos, heroínas de heroínas, patos que nacieron patos pero se sienten patas. Esto es homosexualización desde nivel inicial. Les estamos presentando ese modelo humano. Y bueno, ya conocen esta publicación, Coloreando la diversidad, que lo que presenta es esta diversidad de familias. Lo paso rápidamente. Perdón, una cosa... perdón. Quiero ir hacia atrás y... Acá. En esta imagen nos propone, algún día serás quien quieras ser. Algún día serás quien quieras ser. Desde el nivel inicial, si nosotros le decimos, podés querer ser un sexo distinto del que tienes, podés hacerlo. Y eso tendríamos que enseñarles. Muy bien. Con lo que no permitimos que logren su propia identificación. En esta imagen, este texto ha sido promovido por el gobierno de Santa Fe. Estamos hablando de políticas educativas. Fíjense, la lectura se hace desde el ángulo superior izquierdo al inferior derecho. Simplemente les muestro que la pareja heterosexual es la última opción. La última opción. Esto es luchar contra la heteronormatividad. ¿Sí? Es presentar las múltiples opciones homosexuales, lésbicas, incluso podría llegar a ser pedofílica, ¿por qué no? Ahí se está generando un movimiento de despenalización de la pedofilia y zoofilia, aquí en San Juan mismo también. Ahí podríamos tener una posibilidad y aquí otra, ¿sí? Como modelos de familia. Muy bien. Y la Fundación Huésped, encargada por el Gobierno Nacional de capacitar a los docentes, fíjense qué casualidad, parte de la Declaración de los Derechos Sexuales y Reproductivos de IPPF. Por eso la Fundación Huésped brinda capacitación para aprender. En este mismo texto menciona una guía para aprender donde se cuentan experiencias de mujeres que han abortado y se enseña cómo abortar. Bien, y toma esta imagen de UNESCO, una vez más, el modelo queer, ni varón ni nena. Y acá nos dice, solo les leo una de las frases, dice, por cada niña que bota, que tira su muñeca, hay un niño que desea encontrar una. Entonces, la homosexualización de la infancia, promover la infancia queer. Y lo último, a nivel nacional, ha sido este documento
de la segunda mitad del año pasado. También, fíjense, el Ministerio Público Fiscal, a través de justicia se está bajando esto. ¿Y qué nos dicen? Les muestro de septiembre de 2018. Acá nos presenta la posibilidad de trabajar con un cuentito que se llama Rey y Rey. Se lo muestro rápidamente y les cuento de qué se trata, para quienes no lo conozcan. Se trata de un príncipe que estaba en edad casadera, los reyes organizan una fiesta para que conozca una princesa y ninguna le gusta, pero llega una princesa con su hermano que se llama Azul. Entonces, el príncipe casadero se enamora, queda flechado por el príncipe Azul. Y finalmente fueron felices y comieron perdices. Este cuentito sería para nivel inicial sugerido por el Ministerio de Justicia de la Nación. Bien, aquí hay otra actividad donde se les pide cuestionar si pintarse las uñas es de varones o nenas. Y fíjense, siempre hay, ya la habrán visto porque se viralizó esta foto, por supuesto que hay gente que lo ha puesto en práctica. Esto es favorecer la transexualización o que se vuelvan queer, ni hombre ni mujer, los niños desde el nivel inicial. Vamos a este librito que aún hoy se sigue repartiendo, por lo menos aquí en San Juan a un alumno mío se lo ha repartido en un organismo público, si bien es de la UNESCO y se repartió mucho en la gestión pasada a nivel nacional, se sigue repartiendo aún hoy. Este librito que es de ESI para educación especial, fíjense, me interesa que veamos el concepto de UNESCO. UNESCO, ¿qué nos dice? Con respecto a la masturbación, porque para que un niño quiera ser sujeto de derechos sexuales desde la infancia, es decir, que acepte prácticas sexuales desde la infancia, la vía de entrada es la naturalización de la masturbación y de los juegos sexuales desde los primeros años. Y aquí UNESCO nos aclara, perdón, supongo que no lo alcanzan a ver bien, bueno, aquí nos aclara que es fundamental enseñarles que es totalmente normal la masturbación y los juegos sexuales. Desde, fíjense, a los 2 años, de 2 a 9 años, ¿de qué hablarles? Les tendríamos que hablar de masturbación desde los 2 años, ¿sí? Y ya a los 10 años les tendríamos que hablar de los juegos presexuales y sexuales. Ya a los 10 años. Esto es favorecer la iniciación sexual temprana. Sí. Bien. Y por supuesto siempre hay docentes creativos. Y el año pasado, fíjense la fecha, de la segunda mitad del año pasado, agosto, ¿sí? Hubo un profesor que por supuesto se tomó la tarea de enseñar el tema de la masturbación. Entonces tuvo la genial idea de llevar instrumentos de masturbación masculina y femenina y dar una clase de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, por supuesto, eran niños de 12 años. Algunos querían salir de la clase porque se sintieron violentados moralmente, pero no se les permitió. ¿Por qué? Porque era un tema que había que enseñar. ¿Cuánta violencia moral puede darse en nuestras aulas si implementamos estos contenidos? Y para cerrar, ¿qué pasa con los padres? La situación de los padres. En el aspecto legal, aquí hay abogados, pero bueno, yo se los debo presentar. Ustedes saben que se esgrimen los derechos del niño y del adolescente, pero se los contrapone actualmente a la patria potestad. Entonces, ¿qué se hizo? Se eliminó la patria potestad en el Código Civil
y se la reemplazó por la responsabilidad parental. Entonces ahora ya el Estado tiene casi igual derecho que los padres según el Código Civil. Entonces, esgrimiendo el interés superior del niño, ¿qué se propone? Si hubiera un conflicto entre los contenidos, estos contenidos, por ejemplo, que les he presentado, y los padres, que los padres se opongan a que se enseñen esos contenidos a sus hijos, la propuesta es neutralizar a los padres por el interés superior del niño. El Estado tendría que salir en defensa del niño porque sus padres no les permiten ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, entre los cuales se encuentran aprender, por ejemplo, las técnicas de masturbación y todas las opciones de identificación sexual y de género por las que podrían optar. Muy bien. Y entonces, los objetivos de la ESI, para cerrar, serían la naturalización de la masturbación y los juegos eróticos desde el nivel inicial. Objetivos de la ESI con perspectiva de género, aclaro, ¿sí? Métodos anticonceptivos y aborto como liberadores de la mujer, porque el patriarcado sometería a la mujer con los hijos y le impediría ir a trabajar porque tiene hijos. Entonces la forma, desde la perspectiva de género, de liberar a la mujer de ese sometimiento sería enseñarle a usar a la perfección los métodos anticonceptivos y enseñarle que tiene derecho a abortar. Muy bien, la desnaturalización de la heterosexualidad, porque sería una heteronormatividad opresiva. La naturalización de la homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, género fluido, pansexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. La indiferencia moral, esto es clave y aparece en todo en forma consistente, en todos los textos. Indiferencia moral, haz lo que quieras, el único problema es que te contagies o que quedes embarazada. Pero no habría posibilidad alguna, según estos textos, de una valoración moral de las prácticas sexuales. Y, por supuesto, la diversidad de familias sería un contenido fundamental que apunta a ¿qué? A naturalizar el matrimonio igualitario. Si desde nivel inicial se entiende que es natural que haya dos papás, dos mamás, son modelos humanos los que se presentan. Son modelos ante los cuales se puede elegir. Bien, y esto aparece también como algo constante, el cuestionamiento de las creencias religiosas, porque se entiende que particularmente las creencias religiosas son restrictivas de los derechos sexuales y reproductivos de los niños. Muy bien, el alcance del concepto de género en ESI es el siguiente: sin un Dios creador, entender que el ser humano no tiene un Dios creador, que se hace a sí mismo, que no tiene un sentido trascendente, no tiene una naturaleza que respetar, solo hay cultura. Entonces, ¿qué se hace? Se cambia la cultura. Y como solo sería cultura, también el cuerpo, gracias a los avances de la tecnología producidos por la cultura, ¿sí? Se puede modificar. Entonces, ya se anula, se niega la base natural. Por supuesto, una vida sexual y familiar sin normas morales, hedonista, el eje central es el placer. La heterosexualidad, ya lo dije, se ve como opresiva. La infancia es sexualizada y expuesta a la pedofilia, se la prepara para que no rechace el abordaje sexual, ¿sí? Y una infancia alentada a transitar por diferentes identidades de género y orientaciones sexuales, que es lo que propone Judith Butler, ¿no? El género fluido, es decir, que la persona no se restrinja y pueda
migrar por diferentes experiencias sexuales liberadoras. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Lilian Mujica. La tercera conferencia de esta tarde, la primera jornada del primer encuentro internacional Pro Vida. Le hemos pedido a la doctora que no se retire y vamos a pedir que además...